Y después de toda una semana seguimos queriendo conocer más acerca de aquellos cristianos de los 3 primeros siglos. Bienvenidos a este programa Raíces del Cristianismo con nuestro querido pastor, don Félix González, que está ahí al otro lado. Apasionante. Yo creo que, bueno, para mí es apasionante este tema y parece que nos queda mucho por descubrir de aquellos primeros cristianos, ¿no? Sí, hay mucho que descubrir porque, como he dicho, no se le ha dado la importancia que tiene el que como cristianos tengamos nuestra fe, tenga sus raíces judías. Nuestras raíces judías son judías de las raíces de nuestra espiritualidad, judías y no griegas o grecorromanas, que esa es nuestra cultura. Exacto. Nosotros somos como españoles y occidentales, somos de cultura grecorromana, pero de espiritualidad judía. Judía, totalmente. Hoy hablamos de los saduceos y... sí, eran hablar de los saduceos, los fariseos y los esenios, ¿no? Que esos son los 3 grupos más relevantes dentro del primer siglo, ¿no? Que de alguna forma marcaban las pautas espirituales y religiosas del pueblo de Israel, ¿no? Sí. Los 3 grupos más representativos. Y bueno, pues ¿qué les pasaba a aquellos saduceos? Bueno, pues los saduceos era... ¿O los asmoneos? Bueno, los asmoneos, el único que utiliza esta palabra para referirse a la dinastía que comienza con Judas Macabeo, que es el que se rebela contra los sirios griegos, que ocupan Israel, que administran Israel, a los cuales Israel tiene que pagarles tributos, impuestos, ¿no? El único que utiliza la palabra asmoneo es Flavio Josefo. Ya. Asmoneos. Y entonces, para definir pues esa dinastía de los macabeos. El sacerdote Matatías, de una orden inferior, pues indignado por el curso que está ahí, la espiritualidad lamentable que va adquiriendo el pueblo de Israel, pues se rebela y consigue unas cuantas victorias. Su hijo Judas Macabeo era un buen estratega militar, y la verdad es que el padre predicaba lo que hemos dicho en otras ocasiones, la ayuda divina al pueblo de Israel, ¿no? Y la idea del Mesías que estaba ahí detrás también. Y Judas era el que materializaba pues esas campañas militares y consiguió, contra todo pronóstico, sacudirse de encima el yugo sirio, ¿no? Greco-sirio. Y bien, pues entonces estos son los asmoneos y los macabeos, ¿no? Pero ellos se identificaban como los saduceos, ¿no? Este grupo superior dirigente, pues pretendían remontarse al sumo sacerdote Sadoc, que era el sacerdote más importante durante el reinado de David y de Salomón, ¿no? Durante esos gobiernos, ¿no? Y lo más importante para los saduceos era la buena marcha del templo. Este era su negocio. Ya. Este era su modus vivendi, su vida. Pues de ello dependía tanto la significación religiosa del grupo como su importancia económica, puesto que el templo era una verdadera gallina de oros. Era un banco que prestaba dinero, era el tesoro de Israel. Y esto estaba solo en manos de los saduceos, que constituían la clase sacerdotal superior. A su vez, estos sacerdotes, estos saduceos, integraban el Sanedrín y constituían la mayoría dentro de ese Sanedrín. Por tanto, sus decisiones eran, o sus ideas eran las que se imponían. Claro. El Sanedrín, compuesto por 70 ancianos, a la cabeza de los cuales estaba el 71, que era el sumo sacerdote. Ahí lo tenemos en imagen, ese Sanedrín, ¿no? Pues esto era una 70 posible componentes. representación de un Sanedrín, del Sanedrín, y ahí estaban, pues, a la cabeza de ellos, en el centro estaba el sumo sacerdote, y ahí pues se tomaban... el Sanedrín llegó a ser pues el gobierno de Israel. Lo que hoy es el Parlamento en España, ¿no? En Madrid, pues esto era el Parlamento judío.
Dos importantes discípulos de Jesús fueron Nicodemo y José de Arimatea, que también formaron parte en su tiempo de ese Sanedrín, ¿no? Y entonces, por tanto, para estos saduceos lo más importante era la buena marcha del templo, la buena marcha del negocio, ¿no? Por eso estaban dispuestos a pactar con cualquiera poder extranjero que le garantizara el desarrollo del culto. Me suena a mí eso mucho en esta época actual, ¿no? Y eso de esta manera, efectivamente, así es. Tú me garantizas el desarrollo del culto, me dejas mi dinero, me deja el control de la economía y de la religiosidad, la dirección de las conciencias del pueblo. Vaya. Y yo te doy a ti pues los impuestos que tú me quieras imponer. Eso hablamos, ¿no? Y entonces pues el problema que tenemos con Cataluña, ¿no? A eso me refería. Efectivamente, impuestos y que no... Que necesitan dinero, pues te arman cualquier cosa, un jaleo, ¿no? Sí. Y como ejemplo, como lo que te están pues haciendo ahora, ¿no? Que tenían el tema de los de Pegaso, de las investigaciones sí, esas espía, ¿no? De Pegaso, ¿no? Pues lo conocían ya desde hace un año. Y lo sacan ahora porque ahora tienen que enfrentarse a cosas que no les agradan y además pues, necesitarán dinero. Y presionar para que consigan dinero, ¿no? Claro. Pues bien, ya se veía en aquellos primeros siglos. Siempre es lo mismo. Esta es la historia de la humanidad. Esta historia, ahora mismo hay paralelos directísimos entre el momento económico que estamos viendo en España y aquellos momentos, porque hoy todo es, el gobierno ha conseguido que la Unión Europea durante un año nos permita pagar el petróleo, el gas a un máximo de 50 euros, ¿no? Ya. Pues de eso a 200 euros, como estábamos pagando, pues eso va a permitir que la economía española de nuevo respire. Sí. Son medidas que van a contribuir a combatir la inflación y demás, ¿no? Esto va a volver un poquito a la normalidad. El río había salido de madre y ahora tiene que ir lentamente volviendo a la normalidad. Pues esta era la vida, esta es la vida del hombre, ¿no? La vida del hombre es trabajo, impuestos, poder, dominio, espiritualidad, ¿no? Sí. Siempre los saduceos, curiosamente, solo consideraban divinos los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son 5 primeros libros que tradicionalmente siempre se le ha asignado a Moisés, ¿no? La autoría se le ha ¿Sería asignado correcto a Moisés, llamarle Pentateuco? ¿Qué? ¿Sería correcto llamarle el Pentateuco? El Pentateuco, exacto. Que son los 5 primeros libros, ¿no? Penta significa 5 y teuco significa estuche, el estuche en el cual se metían los rollos. Ajá. Pentateucos, los cinco estuches que guardaban las escrituras. Ese es el nombre de Pentateuco. Y nada más, ahí se contienen, están las instrucciones precisas para el culto. Por el contrario, en los escritos de los profetas, tanto los mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, como los menores, Oseas, Amós, Jonás, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, y los demás, pues no los consideraban para nada, ¿no? Porque le resultaban sospechosos. ¿Sí? Debido a que se repetían continuamente pues las referencias a los tiempos del fin y las promesas del Mesías, e inflamaba estas expectativas revolucionarias en el pueblo, ¿no? Y a veces se levantaba algún famoso rabino, como Akiva hizo con Bar Kokhba en el año 130, que declaró que era el Mesías. Ese hombre, entonces el Mesías está entre nosotros, el Mesías. Los judíos entregaban sus vidas, iban contra un muro, contra una pared, con las manos desnudas si fuera necesario, porque creían en las capacidades milagrosas del Mesías para derrotar a sus enemigos. Por tanto, cuando luchaban lo hacían con una fiereza y algo tremendo, ¿no? que eran de temer, ¿no? Y entonces, pues, estas revoluciones no le convencía a los saduceos, que necesitaban de paz, de calma, de que la gente trabajaran para que se desplazaran a Jerusalén y pagasen sus impuestos, y ellos tenían que recoger pues impuestos directamente en el templo o en los puntos de puestos de impuestos a lo largo de todo el país, ¿vale? Entonces, por eso ellos rechazaban la idea del Mesías.
saduceos no creían en un Mesías. Y como los 5 primeros libros de Moisés no hablan del Mesías, sí que habla en Génesis 3 de la promesa, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ¿no? Pero después no se hace esas referencias, ¿no?, claras, aunque sí aparecen también en el libro de Números las profecías de Balaam, saldrá estrella de Jacob y el cetro de Judá, ¿no?, que se acabarán aplicándose al Mesías también, pero los saduceos interpretaban esos documentos de una manera distinta, intramundana. La fe de los saduceos era una fe completamente intramundana. No creían en la trascendencia. No creían que hubiera vida después de la muerte. Para ellos eran, por tanto, esto los hacía muy exigentes con la vida. No creían en el destino, sino que creían que el hombre se labraba su vida, su propio destino, y que además en esta vida recibiría premio o recompensa o castigo en base a la conducta que estuviera observando. Esto los hacían a veces mucho más exigente que los demás grupos religiosos, pero a la vez muy laxos con los poderes enemigos extranjeros, ¿no? Por eso ellos se amistaron con los griegos, y después se amistaron también con los romanos. El negocio. Sí, como decían los judíos hoy, algunos dicen, business is business. El negocio es el negocio, ¿no? Esto. Y entonces, pues claro, ellos tenían, pues sí, por eso, curiosamente, el templo era lo que les daba a ellos el poder. El poder. Mientras que el templo estuvo en pie, ellos eran los dueños. Claro. ¿Qué pasa cuando desaparece el templo? En el año 70, cuando es destruido el templo y ya no se permite su reconstrucción. ¿Qué pasa con los saduceos? Desaparecen. Por completo. Fíjate tú que a otras cosas, seguramente. Fíjate tú que los fariseos, que llevaban 100 años luchando con ellos, 100 años, eran dos grupos como el PP y los socialistas en España. Enfrentados, porque también eran grupos políticos. Claro. Eran grupos religiosos, espirituales, pero también políticos, ¿no? Claro. Entonces, esta era la fe de los Jesús. Ellos intentan prender a Jesús, ¿no?, y burlarse de Jesús en una ocasión, ¿no? Y Jesús los recrimina también duramente. Hay un texto, me parece que, vamos a ver dónde está ese texto, que Marcos 12, 18... hay un texto donde pretenden decirles a Jesús, ¿no?, que maestro, un hombre le dice a Jesús, maestro, un hombre se casó con su mujer, falleció, y sus 7 hermanos, sus 6 hermanos se fueron casando a su turno con la mujer y con la viuda, y todos murieron. Sí. Y cuando lleguen al cielo, ¿de quién será esposa? ¿De cuál de los 7 será esposa? Pensaban ellos, ¿no?, que ya pues habían prendido a Jesús, y Jesús le dice de una manera muy sabia y muy sencilla, ¿no? Marcos 12, 23. Marcos 12, 23, lo tengo aquí abierto. Y Mateo 22, 23 también. Marcos 12, 23. A ver, sí. Sí, efectivamente, sí, lo tengo aquí delante de mí, ¿no? Y dice, vamos a leer, dice Marcos 12, dice, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejará hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió. Y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también su mujer, la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, están hablando irónicamente, porque ellos no creen en la resurrección. Claro, es que vaya pregunta. Sí, en la resurrección, pues,
cuando resuciten, intentan prender a Jesús en su propio error, en su propia enseñanza, ¿no? Sí. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Esto para algunos hubiese sido, pero fíjate la respuesta tan sencilla de Jesús y contundente. Entonces Jesús respondiendo les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Estáis equivocados. ¿Y por qué os equivocáis? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ellos, que eran los estudiosos de las Escrituras, ¿no? Las ignoramos. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos se resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Fíjate? Sí. Entonces resulta en el Claudio, en la Diana. Y Jesús le argumenta también con un texto de la ley de Moisés. Que ellos creían. Que ellos creían en Moisés. Y entonces, cuidado. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sí. Y ellos no lo entendieron así. Y en cuanto al tema de la mujer, pues allí no hay boda, allí no hay matrimonio. Ahí son como los ángeles. Sí. Eso ya pasó. Entonces no habrá una relación especial entre los que estuvieron en la tierra casados. Eso que algunos anhelan, pero que es una tontería, ¿no? Eso es una tontería tan grande como cuando escuchamos a algunos españoles famosos diciendo: yo rezo a mi padre. Sí. Vamos a ver, tú reza a mi padre o rezo a mi madre. Los muertos no nos escuchan. Sí. Y además eso está prohibido en la Biblia, invocar a los muertos. Así es. Una forma de espiritismo. Sí. Entonces es un tremendo error. Cuidado con rezar, por así decirlo, o invocar a los difuntos. Sea tu padre, sea tu madre, o sea quien sea, tu hijo o tu hija, por mucho que lo hayas querido. ¿Vale? La oración solamente se debe dirigir a Dios, ¿no? Y eso, hay resurrección, dice Jesús, y hay vida, pero de una manera diferente, ¿no? Entonces, aquí vemos el error de estos hombres. Y entonces, pues claro, fíjate bien, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y se estaban disputando. Habían venido de Jerusalén para discutir con Jesús, ¿no? Y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento? Ahora este escriba también le quiere tender otra trampa a Jesús, ¿no? Jesús le respondió: el primer mandamiento es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cita Deuteronomio 5, ¿no? Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo, pues es otro semejante: amarás a tu prójimo, ¿no? Por lo tanto, resulta de que Jesús su espiritualidad está fuertemente anclada, ¿no?, en la Biblia, y revelan cómo estos saduceos se han equivocado y su pretensión de fundamentar toda su teología en los 5 primeros libros tampoco es lógica. Claro. Porque están ignorando. Y están limitando a Dios, el poder de Dios, ¿no? Y ignorando intencionalmente la vida futura en base a estos, razonamientos tan absurdos. Los razonamientos que nos encontramos hoy ahí también. Sí. Hoy la gente, yo le escucho también burlarse del futuro, como porque no le entra en su cabeza que allí se pueda vivir de una manera determinada, ¿no? Así que estos saduceos, como vemos, no creían en la resurrección de los muertos y vivían solo de cara a lo que ocurría en la tierra. Vale. Este era su. Sí. Lo que ocurre en la tierra y ya está. Y como decimos, constituían la mayoría del Sanedrín. Y tanto Jesús como Pablo tuvieron que vérselas con ellos. Cuando Jesús comparece ante el Sanedrín, sí, pues resulta de que son estos los que lo juzgan. Los saduceos, en su inmensa mayoría, más de un 50%, saduceos, 60, un 70%, y después los más humildes fariseos. Y Jesús se la hace con ellos y
con ellos se las ve Pablo también en Hechos 23, que es un hecho muy curioso, un suceso curioso. Vemos la enemistad tan radical que enfrentaba a estos dos grupos, personas espirituales, y nosotros tenemos que procurar que como cristianos, en fin, no imitemos esta conducta, ¿no? Pablo comparece el tribuno Lisias cuando Pablo es detenido en Jerusalén ya en la última vez, y de ahí va a Cesarea Marítima, y de Cesarea Marítima pasará a Roma para que lo juzgue Nerón, ¿no? Porque él había apelado al César, ¿no? Pues resulta de que mientras que está en Jerusalén detenido, pues Lisias invita al Sanedrín, con sumo sacerdote a la cabeza, para que quiere saber más de todo este problema, ¿no? Y por qué persiguen con tanta saña y odio y radicalidad a este Pablo, ¿no? Y entonces dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, gran vocerío y grande... La levantó un alboroto ahí, Pablo. Tremendo. Pero fíjate, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, no fue cualquier cosa la discusión, mandó a los soldados que le arrebatasen de en medio y le llevasen a la fortaleza. Y habiendo el vocerío, la discusión, bueno, esta gente llegaban a las manos, ya no se está viendo que se llegaba, ¿no? Entonces, a veces, esto es triste, ¿no? Jocoso, pero a veces hay algunos hermanos, ayer precisamente, metiéndome en Facebook, asistía una serie de descalificaciones mutuas entre hermanos evangélicos, unos reformados, otros luteranos, otros de pentecostales, otros... Madre mía, qué descalificación. Exactamente igual que eso. ¿Para qué no se llega a ningún sitio? Pues la verdad es que no se llega a ningún sitio y que tenemos que aprender de eso. Claro. Ese vocerío, esas divisiones, ese hacernos daño unos a otros, el descalificarnos. Por favor, aprendamos de la Escritura. Sí. ¿No? Entonces, esta era la situación. Estos señores, pues, ni creían en resurrección, ni creían en ángeles, ni creían en espíritu, ni creían en vida futura. Solo la tierra. Una religiosidad inmanente, puramente inmanente, es decir, del más acá, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que piensa así. También. Aquí vivimos, estamos de paso y se acabó. Exacto. Hoy día, lamentablemente, la gran masa cree nada más y piensa nada más que en términos de tierra. Nada más. El futuro, o sea, la vida del más allá, nadie. En las películas no se ve, en la televisión, en los programas no se habla ni de la muerte ni nada. Todo es esta vida, además. Todo está programado para esta vida. Así es. Y entonces, de la vida futura se han olvidado por completo. Sí. Entonces, es una espiritualidad, bíblicamente hablando, es una espiritualidad saducea. La tierra y se acabó. ¿No? Los saduceos enfatizaban, como hemos dicho, la responsabilidad del hombre más que los fariseos, de los que también se diferenciaban por la idea de eso, de la paga en esta tierra, durante esta vida, conforme haya sido el proceder del hombre. Claro. No creían, pues, como he dicho, en el juicio final, ni tampoco en la ley oral o halakha que habían ideado los fariseos en base a sus estudios de las Escrituras. La halakha era, por tanto, farisea, ¿no? Se acercaron a Jesús para demostrarle que estaba equivocado en su concepción de la vida después de la muerte, pero Jesús los rebatió sabiamente. Qué torpe, ¿verdad? Se acerca a Jesús, déjate de vida futura y demás, tú eres nada más que un soñador, y estás engañando al pueblo. La única vida es esta, ¿vale? Y el cielo hay que crearlo en esta tierra. Es lo que han dicho, por ejemplo, Pablo Iglesias,
fundador de Podemos y demás. ¿Ah, sí? El cielo está aquí, el cielo está aquí, el cielo no está en otra parte, el cielo está aquí y lo hacemos nosotros. Y se toma por asalto. Ah, no le había escuchado. Sí. Qué tremendo, ¿no? Es Carlos Marx también hablaba de eso, de que el cielo está aquí abajo en la tierra. Y entonces, pues, lo que se hace cuando se predica un cielo después de esta vida, pues es simplemente perturbar las mentes, confundir a las personas, y por eso decían los comunistas que la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? Sí. Porque le hace creer y esperar un mundo ideal, un cielo bonito, que nunca va a llegar, porque es mentira. Es el resultado de un estado mental producido por el engaño y la confusión, ¿no? Bien, pues con estos argumentos venía Jesús, los saduceos. Maestra, déjate ya de tontería y mira, un hombre se casó, murió su mujer, se casaron sus 6 hermanos con ella, murió ella también. En el cielo, cuando resuciten, ¿de quién? ¿Te das cuenta que eso es ilógico, pensar en eso? Y Jesús le dice, así es ilógico. ¿Y quién nos dice que en el cielo va a haber matrimonio como aquí en la tierra? Ahí son como los ángeles. Y en cuanto a que Dios no existe vida, es verdad. Dios no existe espíritu, o sea que Dios está completamente solo ahí arriba. Dios está en soledad total. Pues no existe espíritu, no existe ángel, no existe nada. Que Dios según es estos saduceos, así era, ¿no? Que según los saduceos, que era. Ni creía, sí, lo que dice Hebreos, Hechos 23, ¿no? Ni creían en la vida futura, ni en el más allá, ni espíritus, ni nada, ¿no? Pues bien, Jesús les demuestra que están profundamente equivocados, que hierran, ¿no? La exclusiva sujeción de los saduceos a la Torá, pues los convertía como una parte en los jueces más severos que todos los demás judíos, mientras que por otra, como hemos dicho también, era muy transigente con las relaciones del extranjero y con otras fe y con otras cosas, ¿no? De los extranjeros. De hecho, durante la época de los asmoneos, en Macabeos, en lo que dice el Muro de los Lamentos, ahí se montó un gimnasio. Los sumos sacerdotes montaron un gimnasio y también para carrera de caballo, ¿no? Un estadio para carrera de caballo lo hicieron los saduceos, ¿no? Y resulta de que fue la reacción del fútbol. El templo se vació, las sinagogas se vaciaron y todo el mundo al deporte. Vaya. Y se ocurría lo que vemos por aquí, la gente corriendo por las calles, ¿no? Preparándose, ¿no? Y las competiciones, la gente iban para muchos es su religión. Exacto. El deporte. Efectivamente, ¿no? Y entonces, pues, es su religión, efectivamente, ¿no? Y entonces muchísima gente, pues, en lugar de ir el domingo a la iglesia, o bien salen a correr al campo o a los parques, o bien van al gimnasio. Ese es su nuevo lugar de culto. Sí. El culto al cuerpo, ¿no? Pues esto ocurría ya ahí. Y estos saduceos hicieron construir un gimnasio, un anfiteatro, un señor gimnasio. Era una obra, o sea, le dieron durante un tiempo a Jerusalén ese carácter greco-romano. Claro. Pero después vinieron ya los otros, ¿no? Y arrebataron destruyeron todo eso, ¿no? Curioso. Y lo más relevante es que, como decimos, que estos saduceos pues no creían en el Mesías. Cuando ellos escuchaban a la gente decir que Jesús era el Mesías, este es un impostor, un engañador. Sí. Y hay que pues quitarle su influencia sobre la gente, por eso envían a sus teólogos para que discutan con Jesús. Ya me imagino el poco respeto que usarían al hablar con Jesús. Ninguno, pero salieron con el rabo entre las patas, ¿no? Ningún respeto porque lo estaban considerando un ignorante de entrada. No vamos a enfrentar a un ignorante. Uno. Segundo, si no es ignorante, pues nos vamos a enfrentar a una persona confundida. Sí. Y que además comete la osadía de confundir a otros. Por tanto, es peligroso. Este era el concepto que les merecía Jesús. Vaya. Con esa arrogancia se acercan a él. Con este chiste de los 7 hermanos que mueren, habiendo estado todos casados con la misma mujer, ¿no? Qué tremendo. Y
En fin, la ignorancia es muy atrevida. Totalmente. Es muy osada Sí. y muy irrespetuosa. Sí. ¿Vale? Este era el caso de los saduceos, que salen muy mal parados en la Biblia. De hecho, el sumo sacerdote fariseo, cuando Pablo abre la boca, dice el texto bíblico que le manda a que le golpeen en la boca. Un acto en contra de la ley. Y Pablo se indigna por completo. El sumo sacerdote Ananías. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Ahí lo dejó. Totalmente, ¿no? De que vemos ahí cómo realmente la ley la interpretaban los saduceos conforme A su manera, y tenía un poco de formal. Para nada. Y entonces, pues, este es el triste caso de estas personas que, fíjate cómo han sido juzgados por Dios. Desaparece el templo en el año 70 y ellos no se vuelve a saber desaparecen más. de la historia. Desaparecen completamente de la historia. Tendrían sus dineros en bancos en Roma y demás, indudablemente, ¿no? Y se dedicarían a vivir de eso y se desprenderían de su fe judía, de su identificación con los judíos. Qué Y triste. pasarían a ser nuevos romanos. Ya. Este es el caso triste de estos personajes. Ujú. Y sobre todo eso, no esperaban ningún Mesías. Los fariseos, estos sí que esperaban a un Mesías. La Biblia, Jesús tiene muchas discusiones con ellos, porque Jesús viene también para detectar, pues eso, los abusos que cometían los fariseos, con el caso del corbán, ¿no?, que hemos leído, el caso de lavarse tanto las manos y el corazón y la mente, tenerlos sucios, ¿no? Y no preocuparse por ello. El caso de hacer oraciones, orar públicamente, no donde te coja en la calle, orar en las calles, lo cual era una barbaridad. Sonaban pues el sofá, ¿no?, llamando a la oración del templo, y entonces ellos se paraban donde fuera y allí oraban. Pero curiosamente siempre les cogía el momento de la oración en una esquina. ¿Y eso? Claro, porque en una esquina le veían de cuatro partes, ¿no? Claro. Le veían de todo, le veían Dice más. que amaban ser visto y amaban escuchado. ser visto, dice Jesús, Qué en las tremendo. plazas orando. Siempre le tocaba En la el sofá, esquina. ellos veían el sol, ya va por aquí. Cuando llega ahí a esa teja, estaban esperando a ver la sonará el esquina. sofá llamar, y entonces ellos siempre estaban en ese lugar. Qué cosa. Entonces era la hipocresía de muchos religiosos, y Jesús denuncia una espiritualidad que no es más que hipocresía, falsedad, Sí. mentira, ¿no? Y lamentablemente de eso se había mucho entre los fariseos, ¿no? A pesar de que, como decimos, también había gente muy buena y muy noble, y Jesús tuvo mucha relación con ellos. El caso afrentoso que tiene Jesús con los fariseos es el de este hombre que se llamaba Simón, ¿no? El leproso, que había sido leproso. Sí. Y lo invita a Jesús, me parece que es en el pueblecito de Lázaro, ¿no? Lo invita a comer. Y entonces es cuando llega esa mujer que unge los pies de Jesús, lava sus pies con sus lágrimas, lo limpia con sus cabellos, pero el deshonesto, el pobre deshonesto de este Simón, que había sido leproso, dice que había sido leproso, posiblemente había sanado por la intervención de Jesús. Claro. Y en respuesta a eso, pues se sintió con la obligación de invitarle a su casa. Pero no lo trató con la dignidad con la que se trata a un huésped al que se estima. Sino que le manifestó pues su distanciamiento, tal vez para que sus otros fariseos, compañeros fariseos, no pensaran que él estaba de alguna manera participando de las ideas espirituales de Jesús. Y entonces Jesús le dice: Simón, cuando entré en tu casa, no me diste beso de bienvenida. Que eso sería una costumbre de respeto. Era un abrazo. Claro. No era un abrazo, era un abrazo, ¿no?
Este Simón es lo que hace Putin cada vez que ha recibido a Macron o al presidente de Alemania o ayer a Guterres, ¿no? de la Sí. ONU. Lo sienta en Una esa mesa kilométrica. En esa mesa, y uno está aquí y otro hablando. ¿Qué está diciendo? No. Es una ostentación, eso es un sentarte. Quiero la distancia contigo, ¿no? Sí. Tú para mí no te permito que te acerques a mí. Distanciamiento, eso es insultante. Sí. Los políticos están siendo muy humildes, soportando pues el Claro. insulto de ese pobre hombre que lo único que quiere es impresionar de esa manera y no pues habla cerquita de una mesa, ¿no? Como podemos hablar de Claro. una persona que intenta pues entenderse. No. Ahí están los que no nos entendemos. Bien, esto es lo que hace ese Simón con Jesús. Simón, cuando entré a tu casa no me diste beso de bienvenida. Sí. Ni lavaste mis pies. Ni tampoco pusiste perfume en mi cabeza. Pero esta, mira lo que ha hecho. Ha derramado perfume caro sobre mi cabeza, ha lavado mis pies con sus lágrimas Vaya. y lo ha secado con su cabello. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Tú, en cambio, tus pecados no serán perdonados. A menos que te arrepientas. Tú eres, quieres una espiritualidad de apariencia. Sí, yo te he sanado, has recibido un favor mío, he sanado tu cuerpo, pero no tu alma. Tienes mucho que aprender de esto. O sea que esas enseñanzas de Jesús eran tremendas. Bien, Eran pues y son, pastor, porque hoy en día también hoy día también. encontrarnos con una situación parecida, ¿no? Efectivamente, sí. De gente que hace todos los ritos, toda la tradición de que manda la iglesia y pero el su corazón está muy lejos de él. muy lejos de él. Los fariseos son los que Jesús se refiere, ¿no? a ellos cuando dice: este pueblo de labio me honras, pero su corazón está lejos. Está Eso dijo lejos. Dios ya en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Israel. El Nuevo Testamento se hace eco también de ese juicio y eso pues ocurre también hoy. Sí. Hoy día pues de labios, una religión de labios, Tristemente. pero el corazón está lejos de lo que dice la boca, ¿vale? Por eso el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento, ¿no? O refiriéndose al Antiguo Testamento, dice: si creyeres en tu corazón, o sea, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Lo primero. la boca, Sí. y creyeres en tu corazón Lo importante. que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Vale? Eso es lo importante. Fíjate, la boca y el corazón. Sí. Tiene que haber armonía. Lo que se confiesa con la boca: Jesús es el Señor. ¿Y por qué Jesús es el Señor? Porque Dios le levantó de los muertos. Jesús no puede ser Señor si no crees en la resurrección. Así es. Si Jesús no ha resucitado, no es nadie. Nadie Claro. para perdonar pecados. Ahora bien, puesto que tú confiesas que Jesús es el Señor, estás diciendo que estás confesando muchas más cosas. Sí. Estás confesando que Él resucitó a los muertos. ¿Y por qué resucitó? Porque murió. ¿Y por qué murió? Por causa nosotros. de nuestros pecados. Claro. Por tanto, estar reconociendo todas esas dos palabras, ¿no? Confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios levantó a los muertos, encierra toda una teología de Dios. Sí. ¿No? Y entonces, pues eso es lo que hay, ¿no? Autenticidad, una religión, una espiritualidad del corazón, de dentro, no solamente de boquilla. Pues bien, el nombre de los fariseos procede del hebreo perusín o ferusín, que significa los separados, y que apunta a una división entre los hasidim, es decir, los del pacto, Ya. que eran los antiguos seguidores del sumo sacerdote de Jerusalén, que fue depuesto y expulsado de Jerusalén cuando en su lugar fue instaurado el macabeo Jonatán en el año 552 a.C. La constitución del grupo de los fariseos tuvo que tener, por tanto, lugar entre el 103 y el 76 a.C. Porque esta es la fecha en la que el sumo sacerdote Alejandro Janeo
hizo crucificar a un numeroso grupo de fariseos. Alejandro Janeo, saduceo. ¿Qué hace? Crucificar ya a 70, 80 más fariseos. Y se llevaban el problema. Se llevaban a muerte. Sí. Esa disputa por el poder los enfrentó a muerte. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque los asmoneos sabemos dónde vienen, los sumos sacerdotes, los saduceos, pretendían elevarse a Sadoc, pero en fin, eran unos impostores, porque este Jonatán Macabeo no tenía derecho a convertirse en sumo sacerdote, porque la línea de los sumos sacerdotes tenía que proceder directamente de Aarón. Y este procedía de sus hijos, pues de una clase más baja, y los tres de los hijos principales de Aarón, ¿no? Pues bien, estos fariseos eran profundos estudiosos de las Escrituras, la conocían muy bien, de la Torá, ¿no? Y habían entresacado por ella pues una serie de leyes, ¿no? Que llamaban helakot. ¿No? Y esta expresión viene del verbo hebreo halak, que significa andar, caminar. Que aquí se usa en el sentido de una manera de vivir o de andar por la vida. La helakot, ¿no? la halaká, a la que nos hemos referido anteriormente, esa halaká era pues, principios para la vida práctica. Ya. Principios para el día a día. Sí. Y estos lo habían sacado los saduceos, porque esta era la tendencia en su obsesión por ser lo más perfecto posible. Así que la halaká constituía pues, una serie de leyes junto a la Torá y era propia del fariseísmo. El error fue en que esa halaká, con el tiempo, muchos fariseos la ponían por encima de la Torá. Y Jesús le recrimina: habéis anulado la Torá, la ley, por causa de la tradición de vuestros padres, ¿no? Así que estos fariseos constituían pues un movimiento laico y sus adeptos procedían de la clase media y estaban bajo la dirección de los maestros de las Escrituras. El grupo realmente, se cree que en la época de Jesús no había más de 6.000 fariseos en el país. Sí. Estos grupos exclusivistas, en España pueden ser, por ejemplo, dentro del catolicismo, que te digo, el Opus Dei, ¿no? Sí. Un numerario del Opus Dei que son muy poquitos, sí, en relación con otros grupos, ¿no? Pero muy selectos, ¿no? Y intentan que tengan mentes brillantes y una posición económica muy holgada, ¿no? Ya. Después tendrán otros, y para otros fines, más pobres, ¿no? Pero en línea general esos son los criterios que ellos utilizan, ¿no? Por eso eran también los fariseos. Mantenían una postura crítica, como hemos visto ya en Hechos 23, frente a los saduceos, pero al contrario que los esenios permanecían fieles al templo y a su culto. Los esenios, sí, que surgen cuando el sumo sacerdote de Jerusalén es depuesto en el año 152, se establece como sumo sacerdote al asmoneo Jonatán, el macabeo Jonatán, ¿no? Entonces, ese es expulsado, marcha exiliado a Damasco. En las afueras de Damasco, el grupo de fieles, los seguidores que son fieles, constituyen una serie de cooperativas, por así decirlo, donde ellos viven su fe. Unos años después, 40, 50 años después, se les permite regresar a Jerusalén y entonces en una parte de la ciudad viven los esenios, fundan un barrio esenio y también son las famosas cuevas del Qumran, que están en el norte del Mar Muerto. Es otro de los conventos o los lugares donde ellos, los centros donde ellos viven su vida en la espera del Mesías que creían también inminente, ¿vale? Entonces veremos que estos esenios son muy interesantes y voy a aventurar pues una teoría que se está abriendo camino y que puede ser muy interesante para muchos oyentes en relación
con la muerte de Jesús, el día de la detención de Jesús, la comida de la Pascua de Jesús y su detención y crucifixión. ¿Vale? Eso son la arqueología y los estudios más recientes, pues están llevándonos por unos caminos muy interesantes que explican muchas cosas, pero eso lo haremos más adelante, a ver si la próxima vez que tratemos el tema de los esenios con mayor profundidad podemos limitarnos a esto, porque la verdad es que vale la pena. Es una cosa que no se ha escuchado porque se ignoraba. Claro. Del mismo modo que se ignoraba la vida de los esenios, conocíamos de ellos nada más que lo que hablaba Filón de Alejandría, el judío, y también Flavio Josefo. Pero en el Qumran se han descubierto sus documentos. Claro, ahí está. Cómo estaba organizada esa forma de vida en comunidad, pues, referencia a otros lugares y referencia pues al templo, al sumo sacerdote y a todas esas cosas, ¿no? Lo cual lo hace muy interesante, ¿no? Pues bien, en tanto que grupo de renovación espiritual dentro del judaísmo, los fariseos buscaban llevar y difundir el conocimiento de la Torá entre el pueblo, y esto tenía lugar por medio de la sinagoga. Esta es la gran aportación cultural y espiritual de los fariseos. La sinagoga. Probablemente tiene ya su origen en Babilonia, ¿no? Pero que los fariseos se extienden por todo el país, ¿no? Desde el exilio babilónico se juntaban grupos piadosos para estudiar la ley y los profetas. Este era su culto. Era un estudio bíblico, lo que nosotros como cristianos evangélicos llamamos hoy estudio bíblico. Y estudiaban la ley y los profetas. Y de esto surgió el culto sinagogal, que es un culto nada más que de la palabra. Ya. Es lo propio con nuestras iglesias evangélicas libres, nuestras iglesias independientes, ¿no? Los reformados, luteranos y anglicanos, ellos tienen sus liturgias. Sí. También su culto de la palabra, la centralidad de la palabra, pero también sus liturgias. Nosotros, las iglesias independientes, pues nuestra liturgia se reduce al mínimo y lo importante, central, es el estudio de la palabra de Dios. Sí. ¿Vale? Hoy estamos luchando porque hay una tendencia en que la excesiva alabanza está desbancando a la predicación, que se reduce en su tiempo cada vez menos, y la gente quiere más canciones y menos palabra. Y ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Entonces, pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Bueno, pues los fariseos eran profundos estudiosos de las Escrituras, ¿no? Y nada, pues la fuente antigua, más antigua que tenemos sobre esta práctica judía, curiosamente se encuentra en el libro de los Hechos y en el Evangelio de Lucas, ¿no? En los Hechos 15:21, por ejemplo, se dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad, que se está refiriendo en cada ciudad internacional, fuera del país, existen sinagogas en todas las ciudades del mundo. En cada ciudad relevante allí hay una sinagoga. Es lo que está diciendo Santiago, apóstol del Señor, hermano del Señor, en Hechos 15, donde se está hablando del concilio. O sea, donde la Iglesia y los apóstoles se han reunido en concilio para dirimir el tema de la espiritualidad que tienen que observar los gentiles que se están convirtiendo en el Evangelio, a través, sobre todo, del ministerio de Pablo, ¿no? Y entonces dice, curiosamente, ¿no? Hechos 15:21, porque Moisés tiene desde tiempos antiguos, desde Babilonia, desde la deportación a Babilonia, el año 575, desde entonces, los judíos empiezan a establecer esos lugares que primero eran en las casas privadas, pero después se dieron cuenta de que necesitaban más formación y que un buen maestro no podía ir de casa en casa porque tenía que trabajar. Entonces, bueno, pues vamos a construir unos espacios más grandes. Y se construyen las sinagogas públicas como lugares de estudio. Qué bueno. Nuestras iglesias pues tienen francamente una construcción sinagogal. Claro. Y nuestro culto tiene una profunda inspiración de la sinagoga judía, ¿no? ¿Cree, pastor, que se haría así aquellas reuniones de aquellos primeros cristianos de la manera que lo llegamos a hacer? Sí, de la manera que los hacemos nosotros hoy. Sí.
Cuando nos reunimos en las casas, y ahí pues hay uno que lleva el estudio bíblico y se hace una oración, se canta a lo mejor algo y se empieza el estudio bíblico. Y todo el mundo participa y todo el mundo puede leer las escrituras. Ese es el origen de nuestro culto, el culto de la sinagoga. El origen del culto. Emocionante seguir con esa... Exacto. Esa forma, ¿no? Esa forma, bueno. Y después la otra referencia la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, dice en el versículo 16, hablando de Jesús cuando vuelve a Jerusalén, a Nazaret, después de haber abandonado la ciudad, el pueblo, ¿no? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, pero sí, lo interesante es esto, el detalle histórico. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. El sábado, el domingo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Por tanto, Jesús tenía la costumbre de asistir todos los domingos a su culto, al culto de la palabra, diríamos hoy, ¿no? Así es. Era su costumbre y se le dio el libro del profeta Isaías. Él no era considerado rabino cuando estaba ahí. No se le da el libro porque porque fuera rabino. Se le dio el libro a leer porque manifestó el deseo de leerlo. Ya. Me gustaría leer. Entonces, bueno, pues hoy toca Isaías, el libro. O sea, todos los asistentes a la sinagoga varones tenían el derecho de leer ellos directamente. Sin problema. Además, curiosamente, en las sinagogas se leía la escritura en hebreo. Sí. Mientras que en la calle se hablaba arameo, que tenía un fuerte parecido. Por tanto, se usaba arameo, que era una lengua, un dialecto del sirio, que se había extendido por toda esa zona, y después en la sinagoga leía en hebreo. Y posiblemente, no sabemos si se expresaba en hebreo al enseñar la sinagoga o lo hacía en arameo, ¿no? En ambos casos. Pero fíjate, esa era la costumbre de Jesús. Jesús era un hombre de culto dominical. De culto sabático, podemos decir nosotros. Perfecto, que creo que este es un broche para este final ya, porque se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Sí. Pues ya acabamos así. Bueno, quizá pues haremos alguna referencia más adelante, cuando trataremos de los esenios, y decir sí que los fariseos esperaban un Mesías. Entonces, pues podemos acabar, sí, creo que es un buen broche para este programa. Esa comparecencia de Jesús ahí para leer en Isaías, cuando él dice, esta escritura se cumple hoy, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué maravilloso. Jesús está diciendo en su pueblo, yo soy el Mesías. Así es. Yo soy el ungido de Dios. Qué bueno, qué precioso. Porque efectivamente esto que se dice que no lo podía hacer cualquiera. Claro. Dios no envió a todo el mundo a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. No, al ungido. Entonces fue una declaración total que en su pueblo, ¿esto qué es? Claro. Es el Mesías, ¿esto qué es? Claro. Que lamentablemente pues después no lo aceptaron e intentaron pues despeñarlo por el monte, que parece ser que está localizado ese monte y que en la última viaje que yo hice a Israel pues no pude hacerlo porque mi hijo se me puso enfermo y me tuve que quedar en el hotel en Tiberíades con él, pero que si Dios quiere en este próximo octubre cuando vayamos, quiero ir a ese monte. Ajá. De hecho, me dijeron varios, que yo no le enfaticé nada, pero me dijeron muchos que habían sido un momento muy impresionante, que es lo que más le había impresionado del día y habían visto buena parte. Ese monte donde quisieron despeñar a Jesús después de ese dicho. Después de este día. Qué impresionante.
Es apasionante esta historia, conocer de Jesús y de aquellos primeros cristianos. Queremos agradecerte de todo corazón, querido pastor, que nos traiga este estudio que nos hace ponernos en ese lugar y también trasladarnos a este tiempo y comparar aquellos tiempos tenemos con que estos. establecer siempre la relación. Sí. Esto fue ayer, ¿quién me dice esto a mí Exacto. hoy? ¿No? ¿Qué puedo aprender yo de eso? Y yo soy el que tengo que agradecerte a ti por admitirme en tu programa y también pues al pastor Juan Cano y a todo el equipo aquí de Radio Televisión Vida Murcia, que me permitís utilizar estas instalaciones pues, para aportar mi granito de arena, ¿no? Pues, al acervo común. Menudo grano de arena. ¿Qué trataremos la próxima semana? Bueno, pues la próxima semana vamos a tratar los esenios. Esenios. Este grupo que es muy importante, y después hablaremos también de los celotas o celotes, ¿no? Sí. Y que son los que ya originan la curación mesiánica, y del año 70, del año 66. Y hablaremos también ya pues sobre las estructuras de comunicación. ¿Cómo eran las estructuras de comunicación en Israel? Ya. Eso lo hablaremos de una manera epigráfica, nada más, ¿no? Vale. Y ya después ya sí empezaremos con Jesús. Cómo predicaba Jesús, cómo se desplazó, qué hizo, cómo fue su ministerio en Palestina. Pues muchísimas gracias, querido pastor, y nos quedamos aquí en estas raíces del cristianismo. Hasta la próxima, y espero que toda la audiencia sea muy bendecida, edificada con este estudio de esos cristianos en los 3 primeros siglos, o sea, las raíces del cristianismo. Un abrazo, sigan en esta sintonía. Hasta la próxima.